Un hombre honesto reconoce que se puede traicionar a sí mismo aún involuntariamente. Entonces surge la pregunta: ¿a quién debe obediencia un hombre que busca vivir en virtud? En este video te presento el varón, principios para una vida de virtud. Segundo principio: obediencia. El hombre no es soberano ni siquiera de su propia vida. Resulta fácil concebir la vida que vivimos como nuestra. Nos referimos a ella como mi vida en un intento de apropiarnos de algo que no nos pertenece, pues aunque podamos experimentar, vivir y sentir a través de un cuerpo sensorial, con una carga genética específica, una personalidad e identidad únicas, no somos propietarios de ninguna de estas, no escogemos nacer y ciertamente no decidimos en qué condición sociocultural o familiar hemos de crecer. No decidimos sobre nuestras predisposiciones psicológicas ni sobre nuestro diseño corporal. A partir de la concepción, nuestra formación humana es sostenida y dirigida por una fuerza ajena a nosotros. Las células trabajan al unísono para formar un cuerpo distinto al de todos los seres humanos que han existido. Nos sabemos dueños de una vida a la cual no tuvimos participación en su creación. Al escuchar estas palabras, tu corazón late sin tu consentimiento. Tus neuronas emiten impulsos eléctricos sin avisarte. No eres el autor de tu vida, eres el habitante. La muerte es quizás el fenómeno que evidencia que nuestra vida no nos pertenece, pues si no escogemos nacer, ciertamente no podemos escapar de la muerte. Esta llega con absoluta certeza sin tocar a la puerta. Un mal trago de saliva, un ataque repentino al corazón, pueden culminar en la muerte y con toda esperanza de vivir una vida digna de ser vivida. Cada vez que cerramos los ojos para dormir, los cerramos con la fe intacta de que el despertar es inevitable, que mañana será un hecho y una nueva oportunidad para hacer lo que no pudimos hacer hoy. Pero esto es un vil engaño de nuestra mente. Despertar es un privilegio. Tratamos el despertar como algo ordinario, predecible, merecido incluso. Esa ingratitud fomenta en nuestra psique la idea de que la vida es nuestra. Si algo somos en este misterioso e impredecible juego, es mayordomos. Nos fue encomendado un cuerpo, una mente y un espíritu, irrepetibles. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo. Se nos fue otorgado un tiempo, ya que nuestra vida es efímera y limitada. Un territorio, pues nacemos en un planeta específico de condiciones naturales muy concretas, y un conjunto de talentos, aptitudes y defectos que hemos de cultivar y trabajar. Nuestra tarea no es reclamar soberanía sobre todo esto, sino administrarlo con sabiduría y responsabilidad. Irónicamente, a veces ni siquiera somos dueños de nuestras propias acciones. Con frecuencia somos más esclavos de la carne o el ego que seres genuinamente libres. Séneca diría que el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo, y la autoayuda contemporánea, incluida alguna versión antigua de este canal, se adhieren a este ingenuo pensamiento de que el hombre alguna vez podrá llegar a dominarse si así lo desea. El problema es el velo que no nos permite ver la verdad. El hombre nunca logrará gobernar por completo su vida, precisamente porque no le pertenece, y aún aprendiendo cada vez más de él mismo, siempre estará sujeto a una condición imperfecta y corruptible. El comentario de Séneca, más que una afirmación certera sobre la esencia humana, es una invitación a no dejarse someter continuamente por los deseos mundanos del cuerpo, pues el hombre en su corta y enigmática vida jamás llegará a ser dueño de sí mismo. El mismo Séneca expresaba: muéstrame a un hombre que no sea esclavo. Uno es esclavo de la lujuria, otro de la codicia, otro de la ambición. Y es que todo varón tiene una guerra específica. En su corazón libra una batalla que solo él conoce. Para algunos es la necesidad de validación, para otros es la adicción a la pornografía. Aún el hombre más recto entre los mortales sigue batallando en su interior con sus propios demonios. Y no es de extrañar que el varón tropiece una y otra vez, pues esa es su naturaleza. Si el hombre no es soberano de su propia vida, podemos inferir que la obediencia a uno mismo no es la decisión más sabia. Entonces, ¿a quién debe obediencia el varón? La respuesta del mundo es corta y conveniente. El Estado, las instituciones, los gobiernos, los organismos internacionales que velan, supuestamente, por el bien general de la humanidad. Pero esta respuesta oculta un detalle elemental. Todo cuanto surge del hombre es en esencia imperfecto. Y al ser imperfecto, justo como la naturaleza individual del hombre, es corruptible, susceptible a la perversión.
No hay institución humana que escape de esta condición, no importa cuán noble haya sido su origen ni cuán elevados sean sus principios fundacionales. Toda institución, organización o sociedad están compuestas por hombres. Si un hombre en la intimidad de su hogar es incapaz de permanecer en rectitud y resistir a sus corrupciones naturales, ¿qué razón existe para creer que un gobierno compuesto por cientos de esos mismos hombres, con dinero, poder e influencia, será fundamentalmente diferente? Esta cualidad de corruptibilidad es fácilmente observable en nuestra época globalizada e hiperproductiva. A un gobernante, a una empresa o a una institución no les importa la calidad de tu vida, les importa tu voto, tu lealtad, tu conformidad. En una escala mayor, la vida individual del hombre se convierte en una estadística más, un simple recurso orgánico con número de identificación, un miserable capital reemplazable en el momento en que sea inútil o desobediente. Ninguno de ellos hace presencia cuando necesitas ser rescatado. A lo mejor y recibes un correo de condolencias, pero el interés genuino por tu vida es casi nulo. Esto es una ínfima parte de la magnitud de degeneración colectiva a la que puede llegar el hombre. Cualquier sociedad o civilización eventualmente abre las puertas al caos, la degeneración o la corrupción precisamente porque aquellos hombres que las dirigen no pueden escapar de su propia condición. Desde milenios, el gobernante sabe que debe ofrecer pan y circo a su pueblo para mantenerlos distraídos, y si algo es de verdadero terror para cualquier tirano, es la unión y la movilización del pueblo. Por eso acuden a la propaganda, la división política, religiosa y cultural, la manipulación colectiva, el terror, el perpetuo intercambio de poder entre familias, presentándolas cada una como la respectiva solución del problema del momento. No les conviene que sus oscuras verdades sean reveladas. Y tan absurda es esta corrupción en los gobernantes, que incluso la muerte de niños inocentes, a veces concebida como daño colateral, es justificada por el mismo pueblo que ve con sus propios ojos las atrocidades que están ocurriendo. Ya sabrás de quién estamos hablando, pero un episodio histórico que ilustra este aspecto natural del gobernante es el de la masacre de los inocentes propiciada por el rey Herodes. Una vez advertido por los magos de Oriente que nacería el próximo rey de los judíos, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. No fue un acto de crueldad primitiva, fue un cálculo político y deliberado. Pensar que las instituciones o los gobernantes son siempre dignos de obediencia no solo es ingenuo, es peligroso. Y esto no es una apología a la anarquía. No significa que el varón deba vivir al margen de toda estructura social o que deba rebelarse contra toda autoridad. Es la invitación más bien a obedecer con inteligencia, cuando el reconocido carpintero de Nazaret dice: «Al César lo que es del César». Está reconociendo que en el plano humano existen jerarquías de poder que el hombre debe saber navegar. Hay una diferencia fundamental entre ser sabio en el actuar social y ser cómplice de todo mal que se engendre en la sociedad. Cristo no nos invita a someternos irracionalmente a una autoridad perversa. Nos instruye a reconocer la jerarquía en la que habitamos sin perder de vista la autoridad divina. Tolerar la perversión de un hombre o de un gobierno no es un mandato. La tolerancia, al fin y al cabo, no es una virtud cristiana. El mismo carpintero que predicó el amor al prójimo también volcó las mesas de los mercaderes en el templo, llamó víboras a los hipócritas y confrontó abiertamente a los fariseos que querían pervertir la verdad. El amor al prójimo no es un amor sumiso que observa pasivamente cómo la oscuridad se expande sin resistencia. El amor no hace caso omiso a la presencia del mal ni acepta con brazos abiertos la degeneración. La obediencia de un hombre no puede ser para con otro hombre tiránico y maligno. No puede ser para un gobierno corrupto, degenerado y mentiroso. Obedecer al mal no es una virtud, es complicidad, y la complicidad es la forma más cobarde de traicionar la esencia del varón. Entonces, si no es al hombre ni a un gobierno, ¿a quién le debe obediencia el varón? La obediencia debe trascender el terreno de lo mortal. Nada que nazca del hombre es perfecto, por lo tanto debemos alzar la vista y mirar a las estrellas, aquellas hermosas y brillantes estrellas que son la firma de un creador. Ahí está nuestra respuesta. Si alguien conoce perfectamente lo que nos atormenta, lo que necesitamos, lo que nos perjudica y lo que nos alienta, es justamente aquel que nos creó. No solo de pan vive el hombre, dice un reconocido nazareno, y es que el hombre, más que un organismo pluricelular pensante, también es espíritu, tiene voluntad, razón y sed de trascendencia.
ignorar a Dios de la ecuación parece en primera instancia liberador, pues si no tengo a quien rendirle cuentas, ciertamente soy yo quien tiene soberanía total. Pero esa soberanía es una ilusión realmente costosa. Sabernos la máxima autoridad es condenarnos a cargar con un peso que no se nos encomendó. Si el hombre no alza la mirada para buscar a su Creador, se condenará a la tediosa tarea de hacer su propio destino y darle un significado. Pero irónicamente, al despojarse de su condición de criatura y encaminarse hacia su propio destino, se aleja de su verdadero propósito, pues no hace lo que fue llamado a hacer, sino lo que le place hacer. Y es muy diferente correr por el camino equivocado que caminar por el camino correcto. Uno lleva a la plenitud, el otro conduce a la insatisfacción. El hombre que rechaza al Creador puede saberse libre y actuar con aparente independencia, pero si no reconoce que su propia conciencia es fácilmente persuadida por sus más perversas pasiones, no es realmente libre. Es un esclavo que se ha conformado en su prisión y que muy elocuentemente ha logrado justificarla. La obediencia al Creador comienza por reconocer que hay un sendero para cada uno y que el hombre tiene la libertad de elegirlo o rechazarlo. Desde el principio, Dios le dio al hombre la capacidad de desobedecer, no para perjudicarlo, al contrario, para demostrarle que su perfecto amor por su creación no estaba condicionado, que el hombre mismo podía tener libertad de elección, rebelarse u obedecer. Esa libertad no fue un error de cálculo en el diseño de la creación, fue la condición necesaria para que la obediencia tuviese un valor auténtico, porque la obediencia forzada es a fin de cuentas esclavitud. Solo la obediencia en plena conciencia de lo que se elige construye verdaderamente el carácter del varón y lo alinea con su verdadero propósito. Por eso el varón que busca vivir en virtud no obedece a Dios porque teme ir al infierno, lo obedece porque reconoce su postura como criatura dependiente de su Creador. Y cuanto más se acerca la criatura a su Creador, más entiende que su voluntad y la voluntad del Creador no son opuestas, son la misma voluntad, tan solo que antes estaba cegado por su propio egocentrismo. Por supuesto, esto solo ocurre cuando el hombre se ha despojado de toda narrativa del ego y ha decidido conscientemente abandonar su soberanía imperfecta, pues no se puede servir a dos señores. Para entender cómo es la obediencia al Creador, tenemos que remontarnos a la vida de aquel hombre justo, crucificado por el temor de unos cuantos. Cristo emerge como un noble carpintero en un pueblo altamente religioso cegado por la tradición y en un imperio romano violento con sed de conquista. La obediencia del carpintero fue absoluta para con su padre, no para el imperio romano en el que nació ni para el pueblo judío en el que creció. El capítulo más revelador de esta obediencia lo encontramos en el jardín de Getsemaní. Allí vemos a un rey postrado de rodillas clamando a su padre para que no se desarrollen los eventos como están previstos. En su humanidad, Jesucristo siente una angustia tan profunda y penetrante que la reacción de su cuerpo es sudar sangre, un fenómeno médico real llamado hematidrosis, que ocurre cuando el estrés psicológico es tan extremo que los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen. Nadie experimenta ese tipo de angustia justamente porque nadie conoce el desenlace de los eventos. Cristo sí los conocía, sabía con exactitud la violencia, la crudeza y la brutalidad de lo que se venía. Y aún así, con las rodillas en el suelo y el cuerpo respondiendo fisiológicamente al peso de esa certeza, exclamó: «Que se haga tu voluntad y no la mía». Pero el momento más poderoso de este capítulo ocurre justo después. Un hombre que acaba de tomar la decisión de caminar hacia su propia muerte debería llegar al juicio quebrantado, desanimado, aterrado. En cambio, lo que los evangelios documentan es algo que no tiene explicación psicológica ordinaria. Cuando los soldados llegan a arrestarlo, es Cristo quien da un paso al frente y se identifica. Cuando Pedro saca la espada para defenderlo, es Cristo quien lo detiene. Cuando Pilato habla en privado con él, Cristo no suplica misericordia, y cuando finalmente es conducido a la cruz, no hay en los evangelios un solo registro de que Cristo haya perdido la compostura, haya maldecido a sus enemigos o haya actuado como un hombre que fue derrotado. La serenidad con la que Cristo hace frente a su propósito es propia de un hombre que sabe exactamente para qué está aquí. Este hombre perfectamente justo suda sangre de angustia en el jardín y pocas horas más tarde
camina hacia la cruz con más autoridad que cualquier rey que haya existido. Y ahí está la paradoja que el varón debe entender. El mundo presenta la obediencia de Dios como una renuncia. Entregas tu voluntad, tu autonomía y tus placeres carnales. Pero lo que Cristo demostró es exactamente lo contrario. El hombre que entrega su voluntad a algo más grande que él mismo no pierde su libertad. Descubre por primera vez lo que la libertad real significa, porque la supuesta libertad que el mundo ofrece es en el fondo un camino sin rumbo, relativo, subjetivo e intrascendente, sin norte, sin nada que lo sostenga ni lo valore, pues al ser todo relativo y subjetivo, nada tiene un significado real, ni siquiera su propia vida. Este es un camino donde el hombre es un mísero accidente del universo que no tiene destino ni propósito alguno, y cuando no hay un porqué para vivir, este hombre que se sabe libre no tiene otra opción más que entregarse cobardemente a la satisfacción de sus placeres. Y qué desgracia es para un hombre crecer sin jamás ver la grandeza que habita en él. Cristo, en cambio, llegó a la cruz para demostrar que la voluntad del Padre, aunque humanamente parezca aterradora, es infinitamente más grande que cualquier cosa que el hombre pueda construir en su propia vida. Lo que en el jardín era una petición legítima y humana de Cristo, para el resto de la humanidad era una segunda oportunidad para redimirse de su vida perversa y corrupta. Ningún hombre en su sano juicio camina voluntariamente hacia la tortura y la muerte, pero la voluntad del Padre tenía una dimensión que la humanidad de Cristo, en ese momento de angustia, no alcanzaba a distinguir por completo. Y aún así Cristo obedeció, y lo que esa obediencia produjo no tiene comparación en la historia humana, porque aunque Cristo murió, hoy su nombre es el más pronunciado sobre la tierra. Es el hombre que más civilizaciones ha transformado, el que más vidas ha rescatado del abismo y el que más corazones ha restaurado de su oscuridad. Un carpintero sin ejército, sin riqueza, sin poder, ejecutado en la condición más humillante que Roma había diseñado. Eso no es coincidencia, es la demostración más contundente que existe de que no se puede comparar lo que la criatura imagina que debe hacer con lo que el Creador ha dispuesto para ella. La criatura tan solo ve el siguiente paso, el Creador ve el destino completo. Esa es la obediencia a la que el varón está llamado, no la obediencia del esclavo que obedece porque no tiene otra opción, sino la obediencia del hombre que, habiendo entendido que su soberanía es una ilusión, elige libremente alinearse con algo que no se corrompe, que no se equivoca y que lo conoce mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Cultivar y proteger es el primer principio, la base fundacional. La obediencia divina es el segundo principio, pues un hombre no puede crear un camino si todo lo que surge de él tiene el potencial de corromperse. Este debe acudir a su Creador. Juntos, el mandato original y la obediencia son los primeros pilares que ya van dando forma al carácter del varón. En el próximo episodio abordaremos el comportamiento varonil, un antídoto a las exigencias absurdas del modelo masculino actual. Entretanto, te invito a ser un hombre de virtud, fuerte, valiente y sabio, un hombre preparado para la guerra pero en busca de paz. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida.